La historia está en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante, ¿verdad? No vamos a ir leyéndola toda completa ahorita. Vamos a ir desenglosándola, porque quiero que el Espíritu Santo ministre a las vidas y toque, porque hay dos partes en esta historia. Está tanto la parte para una persona que no ha llegado todavía a los pies de Cristo, pero también está la parte para lo que es el creyente, que tenemos ahorita en la iglesia. ¿Cómo puedo ayudar a mi prójimo que conozca a Cristo? Amén. Voltee con el que tenga a su lado y dígale: el Rey te mandó a llamar. Creyendo, el Rey te mandó a llamar. Es hermosa esta historia. El domingo pasado vimos cómo nuestro pastor tocó un tema muy interesante y cómo el Espíritu Santo me lo acomodó. ¿Quién se acuerda del mensaje del domingo pasado? Mente, a ver. Una mente conquistadora. Amén, el varón está lleno del Espíritu Santo. Una mente conquistadora. ¿Por qué una mente conquistadora? Lo que si en los tiempos medios, si nos dábamos cuenta, un conquistador iba de parte de un rey a conquistar el terreno, la tierra, en nombre del imperio del reino o del rey. El Espíritu Santo nos andaba preparando para tener esta mente. ¿Por qué? Porque el rey te mandó a llamar, no solamente a la persona que no conoce a Cristo, sino también a la persona que lo conoce. El rey te mandó a llamar a tener una mente de conquistador, porque tú vas a ser el que ponga esa bandera en el terreno enemigo. Vamos nosotros a encaminarnos. El Señor está encaminando su iglesia a ser mente conquistadoras, porque vamos a ir dentro del enemigo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar bandera en el nombre de Cristo. Le vamos a ganar terreno en el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Vamos a hacerlo en el nombre de Cristo. Vamos a poner esa bandera y ganar. Yo siento la gloria de Dios. Vamos a ganar más almas para Dios. ¿Cuánto lo creen? Es tiempo que la iglesia entre en esta temporada de entrar en una mente conquistadora. Vamos a ponerlos en este reino. Es un reino de amor, de justicia, equidad. Es el reino soberano de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que es sobre todo reino. Un reino que ha sido establecido por los siglos de los siglos. Y Él no vino a conquistar con dictadura ni con fuerza, sino con amor, justicia y verdad. Con amor, justicia y verdad. No con fuerza ni con dictadura, sino con el Espíritu Santo de Jehová. Este llamado es para todos, tanto como para uno, como para la persona que está afuera, que no conoce a Cristo. Amén. Vamos a comenzar a leer. Voy a pedir a alguien que me ayude a leer el primer versículo. ¿Quién se anima a ayudarme a leer el primer versículo? Amén, hermano. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Amén. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Lo primero que aquí debemos de nosotros darnos cuenta, que dice, ¿ha quedado alguno? Esto me lo puso así, ¿ha quedado alguno? Es lo que nosotros nos debemos de preguntar como conquistadores. Es una mente que debemos de tener para agradar a Dios. Hay que entender que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Y él buscaba maneras de agradar a Dios. Y él dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Es algo que nosotros debemos de estar activos. Es algo que nos está enseñando que debemos estar preguntándonos, ¿a quién podemos ayudar? ¿A quién puedo acercarme? ¿A quién puedo yo hacer misericordia el día de hoy? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer diariamente. Una cosa es andar haciendo las obras de la iglesia, y otra cosa es hacer la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, ¿se acuerdan que está agarrada de la compasión? Vamos a ayudar a las personas que necesitan conocer a Dios. Hay que recordar que el rey David dijo que se propuso en su corazón hacer un templo, pero no pudo
porque había derramado sangre. ¿Quién lo hizo? Dijo su hijo Salomón. Pero él buscaba la manera de agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No solamente a través de obras, sino a quien ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Es una pregunta que nos debemos hacer a diario. ¿Que ha quedado alguno? Si podemos ver, dice, de la casa de Saúl. Ahora, ¿qué era la casa de Saúl? Era conocido como un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios y prefirió irse tras las ideas del pueblo. Alguien que me lea Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice, hermano, es algo fuerte el decir que la desobediencia nos aleja de Dios, nos constituye enemigos de Dios, ¿verdad? Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué significa? Le es tomado como pecado, ¿verdad? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. ¿Quién tiene Romanos 3:23? Amén, hermano. Amén. Nos confirma que todos han pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esta es la casa de Saúl. Personas desobedientes, personas que están fuera. Eso nos muestra que todo aquel que no haya obedecido el mandato de Dios es conocido como la casa de Saúl, como desobedientes. No entran al palacio del rey, no entran con David. Amén. Y luego, si sea alguien que tenga listo, según San Mateo capítulo 26 versículo 28. El Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 28. Y dice, por amor a Jonatán. ¿Por qué por amor a Jonatán? Él hizo un pacto con Jonatán cuando él sabía, Jonatán, que iba a preceder el rey David. Y dijo, por favor, no, cuando tú estés en el trono, no mates a nadie de mi descendencia. Haz misericordia, acuérdate de mi pacto contigo, acuérdate de mi amistad. Y lo juró. Y dijo David, si mal no me acuerdo, los que sí saben, corríjame, está Dios entre nosotros, así va a ser. Yo propongo hacer pacto contigo y no voy a traer muerte a nadie de tu descendencia. Amén. Alguien, si tienen, según San Mateo capítulo 26 versículo 28. Entonces, por amor a Jonatán fue pacto, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Dice, porque esto es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. La sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Aquí está hablando del pacto que tuvo, haciendo alegoría. La historia de Mefiboset es una historia también que se acerca mucho a la misericordia de hoy en día que Dios hace con nosotros. Como dije, es por amor a Jonatán, dándonos a entender que fue ¿por qué? Por un pacto que fue hecho. En el versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Aquí, ¿qué podemos ver? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Muchas veces las personas que Dios va a querer que busquemos
van a estar escondidas porque no sabía dónde estaba. El rey David dijo, tráigame a alguien de la casa de Saúl para que me diga dónde está. Él no sabía dónde estaba, dijo, tráigame a Siba. Llamaron a Siba para que viniese a David. En otras palabras, hay personas escondidas. Estas personas escondidas, ¿dónde están? Están escondidas en los vicios, están escondidas en el mundo, están escondidas en las cosas que el mundo les está dando. Y nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo en check con nosotros para poder saber a dónde ir. Porque dice que tuvieron que llamarla a Siba para poder identificar dónde estaba Mefiboset. Y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Hay otra cosa que aquí nos enseña. Aparte de que son personas que están escondidas, ¿por qué Siba sabía dónde estaba Mefiboset? Porque era una persona cercana a él. Él sabía dónde estaba Mefiboset. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que la persona que Dios te va a poner para tú conquistar, para tú hablarle, para decirle que el rey te mandó a llamar, es una persona cercana a ti. Bueno, repito, la persona que Dios te va a decir que tú vayas a hablarle va a ser una persona cercana a ti. Primer punto. Segundo punto, o que crees un vínculo con la persona. Crear un vínculo con la persona para que seas cercano y hablarle de Cristo. Y esto me ministraba el Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no nos dejamos, ¿cómo se dice? Approachable. No tenemos un semblante que se acerquen a nosotros. Desafortunadamente muchas veces nos miran y en vez de sentir esa atracción o no atracción, no van a pensar mal, simplemente esa cercanía o que se quieran acercar, al contrario, parece que se quieren alejar. Sí, amén, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros todavía no hemos aprendido a ponernos como un manto de misericordia y de compasión encima. Ocupamos en todo tiempo, me van a decir ridículo, pero a mí me gusta siempre, donde quiera que voy, porque a mí me han dicho, hermano, es que tú tienes cara de presumido. No, yo desde entonces, yo trato, adivinen qué, andar sonriendo en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no piensen que vaya a ser difícil acercarse a mí. Pero yo estoy haciendo una parte, yo estoy mostrándoles a ellos, hey, no soy nada de lo que tal vez puedan pensar. Puedes acercarte a mí, yo te puedo ayudar, yo puedo hablar. Si tú me sonríes, yo te sonrío. Me dices hola, yo te digo hola. Pero el punto es crear un vínculo con las personas de afuera. ¿Para qué? Para poderles declarar, para poder nosotros ser de testimonio a ellas. Punto muy importante aquí. Si se dan cuenta, la verdad, yo ya tengo mucho tiempo que he ido a la escuela. A los que acaban de salir de la escuela, o los que saben aclárenme si estoy bien o si estoy mal. Según a los tiempos de antes, cuando un conquistador iba a conquistar las tierras, muchos de ellos lo hacían a la fuerza. Pero hubo uno, si no me equivoco, que en vez de ganarlos a la fuerza, se ganó la confianza de ellos. Se ganó la confianza de los indios para poder estar entre ellos y poder conocer la tierra. Así que de esa manera el Señor quiere que lo hagamos, no es con fuerza ni con espíritu, sino con amor, justicia y verdad. Hay que ganarse la confianza de los demás. ¿Cómo? Siendo personas que se puedan acercar, que se sientan cómodas. No estar con un semblante que digan que parece que comimos un limonagui. Que no se quieran, que les dé miedo acercarse, como si le fuéramos a decir, uy, fuchi, como los fariseos. Los fariseos sí miraban a las personas. Ellos no se acercaban. ¿Por qué creen que las personas tenían miedo a acercarse a los fariseos? Porque nomás eran nariz para arriba ellos. Yo soy fariseo, yo conozco la ley. Entonces, eso importa mucho en cómo nosotros nos acercamos a las personas y cómo nos mostramos ante las personas. Alguien que me lea el versículo número 3. Ahí 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de las tierras.
Amén. Volvemos que dice el rey. Dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y sí me respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vemos aquí el punto que debemos de entender, y lo dice la Biblia, el trabajo es de nosotros. Volver a preguntar, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? O sea, el trabajo es de nosotros. Y ahí explica por qué. Porque está lisiado de los pies. Ellos no pueden caminar. Ellos no se pueden acercar. Está lisiado de los pies. El rey te mandó a llamar para ser conquistador. Te está mostrando, ellos no pueden por sí solos venir acá. Nosotros somos los que podemos ir por ellos y decirles que el rey los mandó a llamar. Eso está de nosotros. Ellos están lisiados de los pies. ¿Quién se acuerda de la historia del paralítico de Betesda? Él no se podía mover, pero sin embargo vemos a un maestro, vemos a un Dios todopoderoso, encarnado, caminando hacia Él. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Quieres ser sano? Él fue para con él. Él sabía que no se podía mover, así que Él fue. Yo siento la presencia de Dios. Él fue, y es lo que el Señor quiere. Si nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y portamos su presencia, hay que portar la presencia y llevar a esa persona que no se puede acercar a Él. El Señor quiere acercarse a ellos. Ellos tienen una venda en los ojos. ¿Quién me lee Efesios 4:18? Amén. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Amén. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos estamos viendo que entonces en ellos no se pueden acercar. Están lisiados de los pies. ¿Por qué lisiados de los pies? ¿Qué significa aparte que no pueden caminar, que son lisiados de los pies? Para entender eso hay que entender por qué. ¿Alguien sabe por qué Mefiboset quedó lisiado de los pies? Parece ser que porque Sunana o algo, cuando andaban en guerra y todo eso, tenían que escapar o algo. Algo pasó ahí que Se le cayó. hice los pies. Se me cayó. Exactamente, amén. La nodriza, al escuchar que se había muerto el rey Saúl, junto con Jonatán y sus otros hijos, ella se fue huyendo y al huir se le cayó el niño. ¿Qué nos muestra esto? Que muchas de estas personas están lisiadas, no solamente porque el enemigo les puso un entendimiento, sino porque han pasado circunstancias en sus vidas que les ha marcado el pensamiento, les ha marcado el carácter, les ha marcado el alma, y no se pueden acercar a Dios. Tienen miedo, están inseguros, están esperando esa pequeña luz que les diga que hay esperanza. Están lisiados, no solamente por el enemigo, sino también por circunstancias de la vida que los ha llevado hasta ese punto. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, no, pues Dios allá y nosotros acá? Y es una idea muy, muy errónea cuando se sabe que Dios está aquí. Dios no solamente está allá, Dios también está aquí, está alrededor. Dice que toda la tierra está cubierta de su gloria. Toda la tierra. No hay lugar en el cual la presencia de Dios no esté. Otra cosa es que se manifieste y se haga palpable. Pero dice la palabra claramente que toda la tierra está cubierta de la gloria del Señor. Dijo el salmista, si yo me fuera a lo más alto, ahí estás tú. Si yo me fuera en el valle, ahí estás tú. Si me fuera hasta lo más bajo, lo más profundo del Hades, ahí estás tú. La presencia de Dios está en todos lados. La diferencia es la manifestación. Amén.
el versículo 4 dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Sibar le respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Quién es Maquir? A todo esto, ¿qué tiene que ver Maquir? Dice, en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, en otras palabras, estas personas están en un lugar donde no deberían estar. Están en un lugar que no deberían estar. Dicen, aquí hay ninguna parte estoy viendo que diga que fue pariente de Mefiboset. Dice Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Muchas personas están en el lugar donde no deberían de estar, donde Dios los quiere tener. Por eso podemos nosotros entender por qué las personas están tan vacías. Se sienten que no, como que no encajan. ¿Cuántos de aquí, antes de que el Señor nos hablara, no se sintieron así? Yo, sin duda alguna, puedo decir, yo en el mundo, yo no me sentía que encajaba. Yo me sentía fuera de lugar. Yo sentía como que algo no está bien aquí. Aquí yo no pertenezco. Que hay algo en mí que me decía, esto no es para mí. Yo buscaba un propósito, yo buscaba algo más. No solamente vivir, trabajar y morir. Yo buscaba un propósito, buscaba algo más. Y es lo que las personas están teniendo. Se sienten huecas, se sienten vacías, están buscando dónde encajar. Pero ¿qué está? Están en Lodebar. Ahí dice, están en Lodebar y lisiados de los pies. ¿Qué es Lodebar? Lodebar es un lugar de desolación, tierra seca, tierra donde no produce, tierra árida de miseria. Eso era conocido como un lugar de aislamiento. Personas que no podían funcionar en Jerusalén o en Israel eran mandados para allá. Un lugar desierto, un lugar de miseria, donde no se producía nada. Alguien que me lea Romanos capítulo 6, versículo 16. Muchas veces las personas no se dan cuenta, pero piensan que donde están es el lugar correcto y que su vida les pertenece. ¿Cuántos han escuchado es mi vida y yo hago lo que yo quiero con ella? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que ellos piensan que la vida es de ellos. Miremos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Está poderoso eso. Vamos a leerlo otra vez. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces la vida de ellos no es de ellos. ¿Por qué? Porque son esclavos de un pecado, son esclavos del enemigo. Sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Sea para pecado de muerte o sea para justicia de Dios. Entonces, ¿de quién es la vida? ¿De ellos? No. Es del pecado. Es del enemigo. Y no se dan cuenta que su desobediencia los está haciendo esclavos. Bueno, desobediencia a Dios, obediencia al pecado. Porque dice mi cuerpo, dice my body, my choice. Desafortunadamente, mi cuerpo, mi decisión. Y esa decisión lleva a consecuencias, ya sea para muerte por el pecado o sea para justicia. Amén. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar.
el rey David lo mandó a traer, enseñando que muchas veces Dios nos manda a las personas para traerlas ante su presencia. La oración, el ayuno y la predicación de la palabra son las herramientas del creyente para alcanzar las almas perdidas. Repito eso. Dice que la oración, el ayuno y la predicación son las herramientas del creyente para alcanzar las almas perdidas. Dice ahí que el rey David lo mandó a traer. Para nosotros poderlos traer ante la presencia de Dios, tenemos que estar conectados con el rey. Alguien, por favor, que me lea Romanos 15, capítulo 15, versículos del 15 al 16. Son 2 versículos, Romanos 15, 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Dice, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A través de nosotros es que los gentiles van a ser santificados y van a poder entrar en el reino de Dios. A través de nosotros, que nosotros ayudamos a las personas, ayudamos a que ellos conozcan el evangelio, se les ministra. Dicen que son ofrenda agradable y santificada cuando estamos nosotros predicándoles la palabra de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo se mueve y toca vidas cuando nosotros predicamos la palabra, porque el Señor está obrando en ese corazón y comienzan a ser olor grato, ofrenda agradable, santificada para el Señor. Por eso es tan importante que nosotros, como siervos de Jesucristo, prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y vuelve a decir aquí a Maquir, casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vuelve a repetir a este personaje. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Porque el Espíritu Santo demostraba que aquí quería hacer como un tipo énfasis en Maquir, hijo de Amiel. ¿Por qué? ¿Saben qué significa? Y aquí fue donde el Señor me metió un poquito profundo. ¿Qué significa Maquir? En hebreo significa vendedor. Oiga esto. Él era vendedor. Estaba al este del río Jordán, o sea que estaba cerca. Según se dice que Lodebar era terreno de mercadería. Se dice, como no se producía nada en Lodebar, era conocido Lodebar como un lugar de mercadeo. Maquir era vendedor, pero no solamente eso, dice que estaba al este del Jordán. O sea que estaba en una ruta importante. Según los historiadores, Flavio Josefo dijo, se dice que en sus escritos se ha encontrado que este Maquir no era cualquier vendedor, sino que era el encargado de Lodebar, por la zona en que él se ubicaba. No sé ustedes, hermanos, pero esto como que comienza a caer, como que comienza este rompecabezas a ponerse en su lugar. Si Maquir es el encargado y es vendedor de Lodebar, ¿qué está haciendo Mefiboset con esta persona? ¿Qué dice las Escrituras? Que las personas que están en el mundo están bajo el poder del maligno. ¿Dónde estaba Mefiboset? Estaba bajo el encargado de Lodebar. Yo no sé, hermanos, pero eso para mí no es coincidencia. Estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
mostrando que estaba bajo el encargado, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero es que debemos tener eso en mente, que las personas que están afuera están bajo el poder del enemigo, cegadas. Nos está enseñando aquí que debemos de nosotros ser, se puede decir, fuertes, preparados ante toda situación para poder luchar, porque no va a ser cualquier lucha, sino va a ser con algo de alto rango. Va a ser el enemigo queriendo obstruir esas vidas para que no vengan a los pies de Cristo. Y algo que me interesó mucho fue cuando dice lo de Bar. ¿Qué significa lo de Bar? En el hebreo dice lo significa no y sin. De Bar, palabra, verbo, comunicación. No palabra, no verbo, no comunicación. Sin palabra, sin verbo, sin significa no y sin. O sea, no palabra, no verbo, no comunicación. Sin palabra, sin verbo y sin comunicación. O sea que no tienen palabra de Dios, no tienen comunicación de Dios, no tienen la vida. ¿Por qué? Porque no tienen verbo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa lo de Bar? Volvemos a lo mismo. Es una tierra árida donde no hay vida. Todo va encajando conforme vamos viendo la vida que está en las personas. En un lugar donde no hay vida. Aquí nos puede mostrar, dice que el rey lo envió a traer. Nosotros tenemos que hacer algo. Pero también nos muestra que no hay nada que nosotros hubiéramos hecho para poder llegar a los caminos de Dios. Es que el rey te ocupó llamar. Aquí se mira la misericordia de Dios hacia las personas. Aquí tú no estás si el rey no te mandó a llamar. Tú no conoces del evangelio si el rey no te mandó a llamar. No estamos aquí si el rey no nos mandó a llamar. Los que estamos aquí, los que estamos escuchando, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el rey nos mandó a llamar. Estamos aquí gozando de estos privilegios porque el rey nos mandó a llamar. No fue ningún mérito. Nosotros no hicimos nada. Nomás fue el Señor que nos mandó a llamar. Es que nosotros hallamos gracia delante de los ojos del Señor. Por eso nada más. Porque el Señor le plació traerte aquí. Al Señor le ha placido poner sus dones y sus favores en ti. Dice que entonces envió el rey David y lo trajo. Él no podía ir. Nosotros no podíamos venir. Él nos trajo. Gloria a Dios, hermano. De un aplauso a la presencia de Dios. El versículo 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. A este punto es donde queremos llegar. Que las personas conozcan, tengan ese encuentro con Dios. Que lleguen ante Dios. Y me llama mucho la atención de Mefiboset cuando llega ante la presencia. Dice que él inclinado se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Eso a mí el Espíritu Santo me trajo a mí mucha memoria cuando Moisés miró la zarza ardiendo. Se postró. Eso también me trae a la memoria Saulo, a Pablo. Cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, ¿qué pasó? Se cayó del caballo. El profeta Isaías. Todo cuando tuvieron un encuentro con el rey, todos se postraron. Es algo imposible de no hacer. Cuando sientes la presencia de Dios, es algo imposible de nosotros no arrodillarse ante la majestad del rey. Es imposible ser sin sentimientos, sin actuar cuando sentimos la presencia de Dios. Es lo que nosotros queremos que ellos sientan. Que ellos sientan la presencia de Dios en sus vidas. ¿Para qué? Porque así es como dice: he aquí tu siervo. Cada persona que tuvo un encuentro con Dios se hace siervo del Altísimo.
Dígame si no. Cada persona que tuvo un encuentro con el Altísimo se ha convertido en siervo. ¿Qué significa Mefiboset? Si recuerdas, aquí dice, y vino Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? El que produce vergüenza, el que carga vergüenza. Ahora no pasa a sentir mal a las personas, pero toda persona que no está en el camino del Señor produce una vergüenza. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice que están sin ropa, que están desnudos, descalzos. Entonces se descubre su desnudez, como si se descubre su vergüenza. Aquí Mefiboset está diciendo, se dice el que produce vergüenza. Yo no sé ustedes, hermanos, pero qué errados estábamos cuando estábamos en el mundo. Yo lo digo por mí, porque yo tenía un pensamiento muy erróneo de cómo era una persona. Yo, al pensar ahorita, me pongo y me digo, qué vergüenza de mí. Cómo yo andaba, cómo yo pensaba, cómo yo actuaba. Y muchas de las personas piensan que está bien el tomar, el beber, el estar en drogas, el hacer mil y un cosas que no le agradan a Dios. Y piensan que eso es lo mejor. Pero cuando uno ya tiene el entendimiento abierto, dice, pero qué vergüenza. Estás lastimando tu cuerpo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, estás faltando el respeto. ¡Qué vergüenza! Mefiboset es lo que está representando a estas personas que no conocen a Dios. ¡Qué vergüenza! Pero hay algo que me llama la atención que dice, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Lo volvió a traer. Hijo de Jonatán, ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, ese pacto que el Señor hizo al derramar la sangre en la cruz del Calvario. Y dice, hijo de Saúl, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, así el Señor nos habló. Mefiboset tenía de cierta manera un derecho legal sobre el trono. ¿Por qué tenía derecho legal sobre el trono Mefiboset? Hijo de Jonatán, hijo de David, hijo de Saúl. Él tenía derecho legal al trono por sangre. Pero sin embargo vemos que el rey David aún así no lo mandó a matar, sino al contrario, porque en aquellos tiempos era costumbre matar a cualquier persona si usurpabas o quitabas el trono. Eso se trataba de hacer, de matar a todos los que pudieran quitarte a ti el trono. Pero sin embargo el rey David no lo hizo. Lo arropó, mostrándonos la misericordia que nosotros debemos de tener hacia los demás. Personas que te quieran calumniar, personas que te quieran hacer lo que te quieran hacer, pero tú tienes que mostrar misericordia. Dice que en todo tiempo nosotros, dice, el que paga, que no debemos de pagarle bien a todos aunque nos paguen mal, poner la otra mejilla. El rey David, aquí haciendo alegoría al rey santísimo, nos está enseñando la misericordia, que a pesar que nosotros estábamos alejados de Dios, Él no nos mandó a matar, que tenía por qué, tenía los motivos, pero sin embargo Él no decidió hacer eso. Vuelvo y repito, el rey te mandó a llamar. Eso fue lo que hizo el rey. Y es lo que nos produce en nosotros un encuentro con Dios. Amén. Versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Una de las cosas que nos pasa cuando nos acercamos a Dios es el temor. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés tenía miedo. Pablo tenía miedo.
O Pablo dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Como dice Juan el Amado, cayó como muerto cuando estuvo ante la presencia de Dios. Hermanos, también cuando comenzamos a ver la presencia de Dios, es algo normal. Cuando estas personas vienen, es lo primero, y yo me acuerdo muy bien eso. Yo no sé si a alguien más le ha pasado, me imagino que es algo común. Yo pienso que cuando primera vez nos acercamos a Dios, ¿quién tuvo temor? Yo tuve temor. Yo no sabía, el Señor, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Padre, aquí estoy, yo estoy esperando tu gracia. Sin embargo, como mucho un predicador dijo, que me ministró ese primer día, Dios no está con un látigo para castigarte, a pesar de lo que hayas hecho. Dios no está como un dictador. Él está con los brazos abiertos como un padre esperando que vuelvas. Y eso fue lo que a mí me quebrantó. Que yo, a pesar que yo sabía que no estaba bien, yo sentí el amor del Padre aquí. Aquí sentí cuando el Espíritu Santo me arropó. Aquí yo sentí como el Espíritu Santo me decía, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y esta es una experiencia que yo no voy a poder olvidar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo ese temor. Dice, y la verdad yo haré contigo misericordia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor nos ha traído con amor eterno, pero también quiere traer esas personas para acá, que sean seducidos por sus cuerdas de amor, que sean seducidos por la misericordia que Él tiene hacia sus vidas, que ellos reconozcan la soberanía del Rey que los está llamando. Es un pacto que ha sido derramado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un pacto que produce libertad, un pacto que produce cercanía, un pacto que produce conexión con el Altísimo. Es un pacto que vuelve a tener el Señor con nosotros. Hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice todavía, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Cómo que le va a devolver todas las tierras? Hay que recordar que Mefiboset era príncipe. Él creció en palacio a la edad de 5 años, fue cuando le pasó eso. En otras palabras, estas personas nunca fueron creadas para habitar en el pecado. Nunca fue habitado el hombre para que existiera pecado en el cuerpo. El Señor todo lo creó perfecto. Dijo el rey Salomón, tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. El diseño del Padre fue desde un principio estar con él. Por eso le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Lo que el primer Adán perdió, lo está volviendo con Cristo. Alguien que me lea Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Yo puse la nueva traducción viviente y miren cómo lo dice esta edición. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. El Señor vino a restituir lo que el hombre perdió, que es la conexión con Dios, la identidad como hijo, el dominio y un cuerpo libre sin pecado. Todo esto se nos fue otorgado cuando hemos venido de nuevo a los pies de Cristo. Amén. En el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
volvemos a lo mismo. Lodebar los ha hecho pensar que son un perro muerto. Lodebar los ha hecho pensar que no valen la pena, que han fallado mucho, que no merecen favores, que no hay vuelta atrás. Lodebar le puso esa mentalidad. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esta sensación cuando Dios nos ha llamado? Que hemos fallado mucho, que nos sentimos no soy digno. Incluso el salmista dijo: ¿quién soy yo para que tú me mires, Señor? ¿Quién soy yo para que el Dios Todopoderoso ponga su mirada en mí? ¿Quién somos nosotros para que el Señor haya puesto esa mirada sobre nosotros? Ahí es cuando entramos en un corazón contrito y humillado, reconociendo que es la gracia y la misericordia de Dios la que nos ha traído hasta este lugar, que ha sido los ojos del Rey puesto en nosotros, diciendo: hijo mío, hija mía, ven a Jerusalén, ven al palacio, ya no habites en Lodebar. El Dios Todopoderoso les está cambiando esa mentalidad, diciéndoles: tú vales y vales cada gota de sangre que derramé en aquella cruz. Nomás está esa cuestión de que lo aceptes. En el versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y así es como empezó mi hermano, nuestro hermano Hilario. Salmo 113, versículos 7 al 8. Dice: él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros no somos de Israel, hermanos. Somos adoptados. Somos injertados en el olivo para ser partícipes de la raíz. Aleluya. Esa es la misericordia del Rey, que Él sacó al pobre, al menesteroso, los alzó. Esa es nuestra condición. Así nos halló Dios, y le ha placido sentarnos, ser partícipes de Israel, ser partícipes de todo lo que el Señor una vez le dijo a Abraham. Somos contados con ellos. Pero qué privilegio tan grande que el Dios Todopoderoso, ya teniendo su pueblo, dijo: te traeré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Te traeré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Ahí vamos nosotros. Es el amor de Dios que nos ha puesto en este olivo, injertado. Dios es grande, misericordioso. Nos ha traído para con Él. Esto nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Dios ha firmado este pacto con nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él regresa esas bendiciones que una vez le dio a Adán, ahora nos las da a nosotros. La gloria sea al Señor. Y eso también nos muestra para dar testimonio. Oh, aleluya. Para dar testimonio a los demás. Para eso ocupamos nosotros estas bendiciones. ¿Para qué? Para mostrarles que la vida que llevan no está bien. Te estás lastimando, te estás haciendo daño, estás lastimando tu mente, estás lastimando tu cuerpo. Mira que hay una manera mejor. El descanso está en Dios, la vida está en Dios, los beneficios están en Dios, la verdadera riqueza está en Dios. Necesitan que decir, que ellos necesitan personas que le digan:
el rey te mandó a llamar. Porque donde tú estás es una tierra de miseria y de dolor. Pero acá en Jerusalén, en el palacio del rey, tú puedes habitar. Todavía no lo voy a decir, hermanos, todavía queda poquito más. Poquito más, hermanos. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Dice, tú puedes labrar las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Las bendiciones que Dios nos da son abundantes. Fíjense cuántas personas eran. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuántas personas iban a trabajar para Mefiboset ahora? Son grandes. Disculpen. Las bendiciones que Dios tiene para ti, para nuestras vidas. Pero hay algo muy importante que si se miran, lo juntan y dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Por qué creen que dijo eso? Porque las bendiciones que el Señor te da, los talentos, los dones, todo lo que el Señor te da, es para que lo comas en su mesa, no para que andes como el hijo pródigo y te vayas. Él quiere que si Él te dio ese don, ese talento, esa bendición, lo que sea que el Señor te ha dado, te ha regresado, Él quiere que te sientes a su mesa y disfrutes de ello. Un aplauso a la gloria de Dios. Eran varios los que estaban en la producción. Así que eso nos muestra que son muchas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y una de ellas dice que los frutos los produce el Espíritu Santo. Los frutos los almacenarás. ¿Los frutos qué? Los almacenarás. No se desperdician. Los frutos del Espíritu Santo se almacenan en el corazón y se comen en la mesa del rey. Se comparten con los demás. Te gozas con lo que el rey te ha dado. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor me mostró esto, yo me quedé guau. Es imposible no enamorarse del Señor aún más. Como dicen, la Biblia es el único libro que el autor está contigo cuando lo lees. Y se siente la presencia de Dios cuando uno va y lee la palabra con expectativa diciendo, papá, háblame. Él oye, Él responde, Él está con nosotros y Él quiere esa relación con nosotros. Versículo 12 dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. ¿Por qué después de todo dice que tiene un hijo llamado Micaía? Después de la historia, después de que hizo lo que el Señor le dio, todo lo que tenía, ¿por qué dice? Y tenía un hijo que se llamaba Micaía. Yo me quedé ahí y dije, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y el Señor me dijo, checa lo que significa Micaía. ¿Alguien sabe lo que significa Micaía? ¿Quién como Jehová? Ante toda la benevolencia y los beneficios. Por eso dijo, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que ha hecho misericordia y ha colmado de bendiciones a sus siervos? Eso a mí me pegó en el corazón. Me acuerdo que cuando el Señor me mostró eso, yo quedé ministrado por fácil 15 a 20 minutos. No paraba de llorar. ¿Por qué? Porque me trajo a memoria
todo lo que el Señor había hecho por mí. ¿Quién como Jehová? Que nos ha ayudado, nos ha sacado y nos ha colmado de bendiciones. Y ya para terminar, hermanos, el último versículo. Pueden irse poniendo de pie. Y dice la palabra del Señor: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Dios quiere que estés en su reino. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. O sea que Mefiboset ya no estaba en Lodebar. Dice que ahora estaba en Jerusalén, porque siempre comía de la mesa del rey. Tú desde un principio eres príncipe, eres una princesa de Dios. Todos los que han sido llamados de parte de Dios son príncipes y princesas. Están en un lugar donde no debían de estar. El rey los mandó a llamar a donde ellos pertenecen, a Jerusalén, la tierra santa, donde está el palacio del rey, porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Qué significa estar a la mesa del rey? Es una relación. Es una relación que Dios tiene con nosotros. Es una relación que Mefiboset tenía con el rey David. Desde el vientre de tu madre te escogí. Cuando un embrión apenas era yo, me vieron tus ojos. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que el Señor nos tenga. Si no hemos aceptado al Señor Jesucristo, te está diciendo, el Rey te está llamando. ¿Qué esperas? Aquí en mi casa hay abundancia de pan. Ahora sí, como dicen, puedes tú entrar y comer a la mesa del Rey. Puedes vestir la ropa del Rey para que no andes ya en vergüenza. Puedes habitar en el palacio del Rey. Puedes comer a su mesa. El Rey te mandó a llamar para que estés con Él, para que siempre comas en su mesa. Pero si se dan cuenta, dice, y estaba lisiado de ambos pies, vuelve a decir, con ti y tus flaquezas, el Señor te quiere en su mesa. No importa cuántas veces has caído, no importa cuántas veces tú te hayas sentido que has caído lejos de la misericordia de Dios. 7 veces cae el justo y 7 los levanta Jehová. Él te quiere en su mesa. Es un Padre amoroso. No está con un dedo acusándote. Está como un Padre con los brazos abiertos, esperando que tú corras y lo reconozcas. Para eso, dice, lisiado, estaba lisiado de ambos pies, porque en medio de tu flaqueza, Dios te sigue amando. En medio de tu flaqueza, el Señor sigue obrando. Y eso el Señor a mí me ministraba, que en medio de mi flaqueza, Dios es Dios. Dios es el que hace. Dios es el que produce el querer como el hacer. Nunca soy yo, sino es Él. Yo no logro nada, es Él. Siempre lo pongo porque es Él. Yo sé que yo solo soy un instrumento en sus manos. Solo soy vasija. Pero la unción es de Él. Ese aceite es de Él. Está en mí, está en nosotros. Si vamos a querer dejar que esta vasija se agriete. No hay que dejar que deje de fluir el aceite del Señor.